¿Pero esto se come así? Porque mira, yo lo siento y está durísimo. ¿Esto se abre y lo comen así los panameños? Creo que le falta madurar, ¿eh? En Panamá llega mercadería que a nuestros países no llega. Por ejemplo, mira, American Star Chuleta. Es importado, carne ahumada y así miles de productos que vi acá en este súper. Miren lo que acabo de encontrar, una rosca de huevo se llama. Y no tiene huevo, es pan, pero se llama rosca de huevos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Hoy vamos a estar visitando un supermercado panameño. Así es, nos vinimos al Albrook Mall, que aquí está el supermercado Super 99, que es donde los panameños hacen sus compras a diario. Acompáñennos en esta nueva aventura. Bueno, a simple vista el supermercado se ve un supermercado muy ordenado y gigante, ¿o no? Sí, así es, muy grande y está lleno de seguridad y policía. Nosotros vamos a grabar un poco disimuladamente, Sí. Ojalá no nos echen este supermercado para mostrarles todo y conocerlo. Recordemos el tema de la moneda acá en Panamá, es el balboa y un balboa equivale a $1. Vamos a ver qué tal los precios. Nesquik Nestlé 2,45 la bolsita. ¿Qué encontraste, Fabri? Esta gaseosa fresca no existe en nuestros países y es de la línea Coca-Cola. Uf, qué raro, ¿a qué sabe esto? ¿Será alguna fruta panameña esto? Yo creo que era una bebida de Panamá y la terminó comprando Coca-Cola. Siento que es así. Dejen en los comentarios el sabor. Tiene pinta a pomelo. ¿Vos qué opinás? Uy, quiero probarla, vamos a llevar una. 2,45 cuesta esta. Y por acá hay una bebida de 2,5 litros, Fanta fresa. Una Fanta sabor fresa, Rochi. Esto tampoco conocemos. Esto no... Es sabor fresa, amor. Sí, las bebidas son muy diferentes en Panamá, ¿viste? Sí, están buenísimas. También cuesta un poco más de $2. Está bien el precio. Mira esta Nutella gigante, cuesta 11,99. ¿Qué les parece? ¿Barato? ¿Caro? Por acá encontramos harina de arepas. Las arepas son venezolanas, colombianas. Ojo, capaz que son medias panameñas también. Dejen en los comentarios. Cuesta 1,25. ¡Wow! Miren los que descubrimos acá. Jamonilla de res. Es como un jamón cortado en fetas. ¿Qué será esto? Dejen en los comentarios. Tiene buena pinta. Cuesta $1,39 y vienen 320 gramos. Además la marca es buena. Imagínate, Fabri, que desde ahí, de donde vos estás, hasta acá, estuvo góndola de jamonilla. ¿Qué es la jamonilla? ¿Qué es la jamonilla, no? Che, jamonada dice este. ¿Sabés que parece como nuestro pan de carne que lo fileteamos? Mira, por acá tenés el chocolito chocolate, o sea, chocolate instantáneo, $2,39. La harina de 4 libras cuesta $2,13. Es un precio exclusivo de este supermercado. Miren, marca La Preferida. Bastante bien el precio, me parece. Rochi, ¿qué encontraste vos? Estoy sorprendida porque yo sé que el hojaldre es muy típico acá, pero ¿qué vendría a ser esto? ¿Es para preparar el hojaldre? Porque dice hojaldre y empanada mix especial. Los leemos en los comentarios. ¿Para qué es esto? Un dato súper importante cuando viajen es tener internet. Sí, nosotros tenemos internet ilimitado ahora en Panamá y en todos nuestros viajes gracias a Viajar eSIM, que es una eSIM de viajes. ¿Qué es una eSIM de viajes? Es internet ilimitado en todos tus viajes. O sea, ya no pagamos más el roaming de nuestra telefonía local porque es muy cara y te llega una factura muy cara sorpresa a fin de mes. Esto es prepago, o sea, entras a viajaresim.com, seleccionás la cantidad de días, el destino que vas a viajar y listo. Comprás, te llega un código QR a tu email y ya tenés internet ilimitado. Te vamos a dejar nuestro cupón Fabri y Rochi para que tengas un 15% de descuento en tu primera compra. Y ahora sí, seguimos recorriendo. Estamos en la parte del atún y miren, esta lata de atún cuesta $1,55. Muy barato. Esto en nuestros países cuesta $4 y acá vale $1,55. Así que claro, el atún acá se pesca mucho en Panamá, se come mucho pescado, así que el atún es más económico acá. Inclusive encontramos atún por $1,43. Marca La Sirena. Qué buen packaging que tiene. Che, se ve bueno. Con jalapeño. Este es picante. Bueno, está en promo, miren, $1,43. Wow, miren esta chocolatada que tiene marshmallows, o sea, malvadiscos. Miren, esta también. Nunca vimos una chocolatada que tenga malvadiscos. Cosas curiosas. Miren la góndola de miel, gigante. Hay una variedad impresionante y también varían los precios, por supuesto. Miren, por ejemplo, esta miel 1,49. Miren esta, lo que es este packaging, nunca había visto así. Este cuesta 5,50.
Acabo de descubrir algo y son mermeladas, pero mermelada de mora. Nunca habíamos visto, miren el packaging, qué bueno que está. Y mermelada de piña, tampoco, esto no existe en nuestros países y cuesta tan solo $2,39. Y la de fresa vale menos, miren, $1,39. Si hay algo que a mí me encanta encontrar son las ofertas. Y miren, este paquete de leche en Panamá, miren, este paquete de latas de leche acá en Panamá, vos llevas 6 y pagás 4, te dan 2 latas gratis. ¿No está buenísimo? Observen toda la variedad de jamonillo, de jamonada, jamonilla. Bueno, esto debe ser delicioso, debe ser un almuerzo típico de Panamá. Miren, jamonilla, bueno, hay de todos precios y calidades. A nosotros nos encanta venir a los supermercados para conocer un poco cómo es la gente, cómo es el país, ¿no? Así es, también cómo son las comidas, porque acá vamos a encontrar productos que no existen en nuestros países. Así que una manera de conocer un país es visitando un supermercado. Algo que me impacta mucho es el carbón. En nuestros países las bolsas de carbón viene de 3 kilos a 5 kilos. Pero acá miren, hay bolsitas de carbón de 1,5 kilos. O sea, esto tiene 3 libras, que es 1,36 kilogramos. Me parece muy dulce, muy tierno que haya una bolsa de carbón tan chiquita. Pero claro, es para hacer barbecues. Se ve que la usan para barbecues. Pero bueno, eso es algo que me llamó la atención. Yo no puedo creer esto. Hay fideos por menos de $1, de un balboa. Marca Doga, ¿será rico? Bueno, cuesta $0,99. Ojo, también hay más precios. Opa, hay una oferta, miren. Por $0,84 te llevas estos espagueti marca Gallo. $0,84. Muy buen precio. Escuchá, y los Barilla, que es una marca que allá tenemos para comparar. Barilla es una marca internacional, así que el precio, a ver el precio, bueno, 3,15. Te llevas esta pasta. No, que es re más bien. premium. En Uruguay y en Argentina vale el doble por lo menos. Yo creo que sí, así Wow. que está a buen precio. Y hablando de pasta, miren este canelón gigante por tan solo $1,45. En Panamá el supermercado sí que nos está sorprendiendo. Vemos cosas muy diferentes. No esperábamos que eso suceda. Hemos ido a muchos supermercados, pero este realmente nos impacta. Así es, y estamos en el sector de salsas y hay muchísima variedad Ah. también. Salsa de ajo, usa mucho el ajo acá en Panamá, pero también, bueno, salsa china. ¿Qué más hay? Salsa de ostión. Wow. 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 Mirá cómo viene el vinagre acá. Mirá el packaging. Esto es vinagre para la ensalada. 3,21 y viene un montón. 3,78 litros. Un espectáculo esto. El aceite cuesta $3,74 y es 1,5 litros de aceite. ¿Barato o caro? La leche de almendra, 1 litro, $3,20. Si les está gustando este video, por favor pónganle like ya mismo. Y suscríbanse al canal. Y ahora estamos en el sector de las leches. A ver cuánto cuesta el litro de leche. $1,85. Deslactosada. Opa, acá hay leches más baratas. Miren. La chiricana de origen panameño. $0,56. ¿Pero será el litro de leche que cuesta eso? Leche pura, dice. Pero viene así. O sea, esto que para nosotros así viene la chocolatada con leche. Ustedes les viene así la leche sola. Solo leche hay. Está bueno, ¿viste? Esto en otros países no hay así. Miren lo que es el sector de cereales en el súper de Panamá. Infinitos cereales y veo muchos diferentes. Bueno, obviamente está el Trix, que nosotros allá también lo tenemos, 3,65. El Nesquik, 2,35. Pero hay otros cereales que me sorprendieron mucho, como estos, miren. Flips rellenos de chocolate. Esto me tienta muchísimo. Déjenme en los comentarios si son ricos. 3,79 el grande y 2,59 el chiquito. Yo esto me lo llevo. Wow, gigante. Esto es como para todo el mes, me parece. Se llama ¿Vos querés llevar ese? Choco, está tan buenísimo. Porque yo ya tengo 2 que vi que quiero llevar. Claro. Lo que les decía es que yo me quiero llevar este Flips y uno que vi de Bob Esponja. Miren este, Bob Esponja Crunchies. ¿No está increíble? 5,79 cuesta. Yo quiero este y este. Está buenísimo porque si querés venir a almorzar también podés comer acá en el supermercado. Como pueden ver, tienen como un barcito, un restaurancito y podés comerte lo que quieras. No, miren lo que acabo de encontrar. Una rosca de huevo se llama. Y no tiene huevo, es pan, pero se llama rosca de huevos. Qué increíble, ¿no? Cuesta $4,69 y es un pan que parece muy rico. Pan Bimbo artesano,
2,25. Y el pan Bimbo original, 2,39. Y en el sector de cafés encontramos la marca Nescafé Internacional por 2,65 dólares. Y el café Durán, que creo que es panameño, cuesta 2,69 dólares. Este packaging de café me llama mucho la atención. Durán Café Puro, café tradicional, molido extra fino, cuesta 6,89 dólares. Un pan clásico de molde cuesta 0,92 dólares. Algo que está buenísimo es que si no dice el precio, vos podés en estas maquinitas preguntarlo, pones el código de barra, ahí está, 1,99 las mini tostaditas. Y acá te sacas las dudas de los precios. Eso está buenísimo. Por acá encontramos platanitos. Esto sí que es típico de Panamá. Miren, te lo venden en el supermercado. Qué increíble, es como un banano frito, una banana frita. Qué increíble cómo te lo venden en el super. Wow, algo típico panameño, más pasito. Mirá, son como unos trenzaditos, sin harina, levadura, aceite. Por acá encontramos muchas salsas, por ejemplo, de piña, de guacamole. Esto debe ser delicioso. Esta picante, hot. Por acá también encontramos salsa con queso, tostitos. Y miren esta, de espinaca, familia. O sea, salsa de espinaca. Y acá los precios más o menos 5 dólares cada pote. Y acá estamos en la sección de snacks. Miren estos mejitos. Esto debe ser tradicional de Panamá porque no los conocemos. Así que debe ser un snack local. Y miren, por acá hay yucas. Bueno, más mejitos. También por menos de 0,35 dólares te llevas estos chips de platanito. Qué bueno. Mirá las papitas. Además de que vienen las papas en sabores diferentes. Mira, queso blanco. Y cuesta 0,65. Pero el paquete es miniatura, súper chiquito. Mirá comparado al grande. Wow. Esto me llama mucho la atención porque es como un snack gigante. Miren el tamaño del snack. Cuesta 2,99 dólares y debe tener mucho sabor a queso. Es gigante este supermercado. Tiene muchísimos rincones, recovecos. En cada góndola te sorprendés, se los aseguro. Y miren lo limpio, lo ordenadito que está. Cada cosa en su lugar. Me encantan los supermercados así. Este supermercado está aprobadísimo. Miren lo que es esto, los pisos, todos. Muy bueno este súper en Panamá. Estamos en las góndolas de bebidas y esta me llama mucho la atención. Se llama Vitamal y tiene azaí, guaraná y aloe vera. ¿What? ¿Será rico? ¡Wow! Miren, limonada rosada. ¡Qué increíble esta gaseosa! 1,95 dólares y te llevas 3 litros de limonada rosada. Tremendo precio. Miren lo que es esto, qué ternura estas mini gaseosas. Mirá lo que es, súper chiquitita. ¡Wow! Cuesta 0,39 y viene de diferentes sabores. Hay una promo activa que si llevas 2 cocas de 1,5 litros cuesta 3,25 dólares. La pasta de diente Colgate Luminous Whites 5,55 dólares. Y ahora en el sector de cervezas, miren esta cerveza modelo negra 1,22 Balboa. Pero si venimos un poco más por acá encontramos latas de cerveza marca Balboa. Claramente esta es una marca panameña de cerveza. ¿Será rica esta cerveza? Bueno, cuesta por latita 0,87 dólares. Hay muchas heladeras con mucha cerveza de diferentes marcas. Bueno, por acá está la cerveza Panamá Light también. Así que dejen en los comentarios cuál es su cerveza favorita. Ahora estamos recorriendo el sector de las frutas y verduras. La verdad que está todo bastante prolijo. Miren, acá podemos ver un poco las frutas que hay, las verduras. Por acá la naranja importada, 1,34 dólares el kilo. Por acá la manzana verde, también 1,34 dólares el kilo. La verdad no entiendo por qué tiene doble precio. Porque hay un precio 2,95. Ah, ya entendí. Hay un precio por libra y otro por kilo. Así que el kilo de manzana es 2,95 dólares y por libra 1,34. Perdón, no sabía que se usaban las dos medidas acá. Bueno, por acá la pitaya debe ser una fruta muy tradicional de Panamá. El kilo 8,20 dólares. Wow, por acá miren las zanahorias qué grandes que son gigantes. Y el kilo de zanahoria 1,49 dólares. Por ejemplo, la pera cuesta el kilo 2,75 dólares. Y hay mucha opción de pera. También manzanas, hay muchos tipos de manzana. Esta es la manzana gala, pero por acá está la manzana roja. Y acá pueden ver los precios. El kilo de tomate 2,79 dólares. Y acá encontramos el plátano verde.
que en nuestros países se llama banana. Y es muy curioso porque la banana o el plátano en cada país de Latinoamérica tiene un nombre diferente. Eso es increíble. Y bueno, esta es verde y cuesta $1,29 el kilo. ¿Pero esto se come así? Porque mira, yo lo siento y está durísimo. ¿Esto se abre y lo comen así los panameños? Creo que le falta madurar, ¿eh? No sé, o capaz que ellos comen así la banana. Bueno, no sé. Esto es otra cosa que en nuestros países no hay, que es la yuca. Y acá cuesta 1,29 el kilo. Muy curioso cómo viene el ajo acá. Miren, es como que te arman una torre de ajos. ¡Wow! Esto es una torre de ajos. Qué bueno que está, ¿eh? Dan ganas de comprarlo. Así. ¿Y cuánto cuesta la torre entera? Vamos a ver el precio. 1,44 balboa la torre de ajo. No, bueno, acabamos de encontrar la banana que nosotros decíamos que hay en nuestros países, que se llama guineo acá. Entonces la banana que vimos antes, que bueno, no sé al final si es banana o no banana, esa que era dura y verde. Esta es amarilla igual a la nuestra. Claro. Y se llama guineo. Vamos a ver los huevillos. Por ejemplo, este paquete acá, 30 huevos, 5,65. Esto lo veo un poco elevado el precio. Pero por ejemplo acá, esta otra caja de 12 huevos medianos, 2,32. ¿Qué? ¿Y esto que parece como una manteca gigante? Pero es light. O sea, ¿será rico Country Crock? Manteca gigante, 7, margarina, claro, es lo mismo. $7,89. Por acá el queso rallado, $5,29. Miren, hay muchos tipos de queso rallado. Creo que es un queso rallado premium. Y acá algo que no puede faltar en ninguna casa. El papel higiénico cuesta $4,29 y vienen 4.000 hojas, 4 rollos. Y ahora venimos a conocer el sector de las carnes. Tiene una carnicería muy amplia. Miren lo largo que es esta carnicería. Se ve que acá la gente viene y compra su carne para cocinar. Bueno, por acá miren costillón. El kilo $8,89. Por acá hay una carne que se llama rincón. No sabemos qué tipo de carne es, pero se nota que es carne de vaca. Por acá pulpa negra. Otro corte de carne que no conocemos. Carne para guisar. Bueno, esta sí, carne para guiso. En nuestros países no venden carnes así, trozadas, bistec picado, carne para guisar, cortaditas así no te la venden. Si vos la querés cortar, le tenés que pedir al carnicero. Acá veo que mira, hay un montón de cortes, carne para guisar. Se ve que comen mucha carne guisada, cosa que nosotros no, y vienen así los cortes, impactada con eso. What the fuck, este corte de carne se llama ropa vieja. O sea, ropa vieja, una carne, o sea, es una ropa vieja. Oh my god. Y acá encontramos el tradicional asado uruguayo, asado argentino, que acá se llama costillita de res y entra en la canasta básica, miren. Se ve que viene congelado, tiene buena pinta, es como el asado nuestro, ¿viste? O sea, venden el asado, pero es más grueso. Se ve muy diferente a nuestra tira de asado, perdónenme panameño, los quiero, me encanta el país, pero esto no es como el asado de tira nuestro, muy distinto. Bueno, hay que probarlo, me parece, hay que probarlo. Bueno, miren lo que acabamos de descubrir, bacalao en góndolas, o sea, te venden el bacalao, que esto es un pescado. Claro, acá en Panamá hay mucho bacalao, cuesta $7,86 y pesa menos de 1 kilo. Sí, sí, bacalao. A mí no me gusta en lo personal, pero bueno, el que le gusta se lleva el bacalao del supermercado. Rochi, ¿qué encontraste? Así como dije lo del asado, ahora los felicito por la cantidad de productos importados diferentes que hay en este supermercado. En Panamá llega mercadería que a nuestros países no llega. Por ejemplo, mira, American Star Chuleta es importado, carne ahumada y así miles de productos que vi acá en este súper que estoy sorprendidísima. Bueno, por ejemplo, miren, claro, acá encontramos otros tipos de carnes que no conocíamos que existían. Por ejemplo, bueno, acá entraña, mirá, este corte sí existe en nuestros países y es riquísimo, pero es muy cara la entraña. Vamos a ver cuánto cuesta la entraña, $8, pero el kilo cuesta $20. Bien, es carísimo este corte de carne, pero en nuestros países cuesta $20 también, así que vale lo mismo. Por acá miren otro tipo de carne, palomitas, se ve que tiene mucha grasa, esto debe ser riquísimo, pero bueno, tienen mucha variedad de carnes, La verdad, Panamá, muy buena la comida. Por acá encontramos el vino de Panamá, marca Sansón, pero creemos que es importado, pero miren cómo viene el vino acá. Rochi, ¿qué encontraste vos por ahí? Empanadas de carne, mirá. ¿Argentina no? No, son empanadas acá de Panamá. Wow, muy bueno esto, ¿eh? Te la llevas así y la haces vos en el horno. Sí, muy bueno. También vemos que comen mucho arepa los panameños, como los hermanos colombianos, venezolanos, mucha arepa. Mucha tortilla de maíz. Sí, pues se parece un poco la comida, ¿no?
¿Y esto qué es? Bueno, esto es salchicha, pero esta es una salchicha amarilla. ¿Qué será esto? Yo sorprendida con todo, bollos de maíz, mirá esto, tortitas. Esto a mí me intriga mucho, me llevaría todo, mirá esto. Tortitas de maíz, me llevaría para probar, me da ganas de probar todo. Miren esto, te venden la yuca congelada, muy fácil de cocinar para que vos la hagas en tu horno o la hagas frita. Miren, diferentes tipos de yuca. Estas papas muy típicas están en todos lados, las McCain, y cuestan 3,65 el paquetito. Hay algo que me dicen los panameños y es que comen mucho pollo ustedes. Y miren estas hamburguesas de pollo, que espectaculares. Hay varias marcas. En nuestros países hay pocas hamburguesas de pollo también así de este estilo. Miren, esta es crispy. Espectaculares. Y esto, sopa de pollo congelada, rinde 2 porciones. ¿Qué? Miren esto, qué increíble. Estamos en la ladera de los helados, mucha variedad de helados. Estamos sorprendidos con los sabores que encontramos. Por ejemplo, miren acá, helado de naranja y piña, 6,29 dólares. Por acá, bueno, helado de vainilla, este es muy tradicional, de chocolate. Fresa crunchy, bueno, mucha variedad de helados, muy bueno. Y ahora estamos en el sector de arroz. Uf, miren toda la variedad de arroz de tamaño que hay. Este pesa 5 libras, por ejemplo, y cuesta 3,19 dólares. Este pesa 2 kilos y cuesta menos de 3 dólares, miren. Y bueno, hay mucha variedad de arroz. Bueno, estamos en la fila de la parte de panadería porque Rochi se tentó. ¿Qué vamos a comprar, mirá. amor? Cono me dijo que se llama, viene relleno con crema. Y hay otra que es muy especial porque tiene queso y frutos rojos. Mirá esto. Oh, qué tarta. Y hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gustó, pónganle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video en Panamá. Chau, chau. Chao.